Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven en el norte, en la ciudad de Antofagasta. Saludo a los radiovidentes de la quinta región, Viña del Mar y Valparaíso, también a los que nos siguen, nos ven y nos escuchan en la región metropolitana, y más al sur a todos los radiovidentes de la frontera, en Temuco. Y en el extremo sur, nuestros radiovidentes patagónicos que se suman a Desde el Jardín a través de las antenas de Radio Polar de Punta Arenas. Hoy día me dieron unas ganas enormes de tomarme un café a esta hora, pero no puedo tomarme un café porque el café me insomnia y me estoy desintoxicando del café hace varios meses. Yo era de los que consumía muchas tazas de café diario y ahora me tengo que conformar con un pálido té verde. Pero esa nostalgia al café me hizo convocar a un amante del café, a un adicto al café, a alguien que está enfermo hasta con síntomas, ha desarrollado, tiene la fiebre del café, como alguna vez se tuvo la fiebre del oro. Nicolás Artusi ha tenido la gentileza de venir desde la ciudad de Buenos Aires, no sé de qué barrio, podría suponer que de Palermo, donde hay muy buenos cafés, a este rincón de la ciudad, en el fin del mundo, aquí, este pequeño jardín. Nicolás, muchas gracias por acompañarnos esta tarde para conversar de tu pasión, a la que le has dedicado además por lo menos 2 libros, un diccionario del café y un libro que se llama, ¿cómo se llama tu segundo libro? ¿El Manual del Café o Café? Manual del café. El Manual del Café. Además, en ediciones muy bellas, muy bien cuidadas, son bellas ediciones las que ha editado Nicolás Artusi sobre el café. Lo primero que quería preguntarte es si tú te has envenenado de café tanto como Voltaire. Ojalá, ¿no? Antes que nada, gracias por esta presentación tan espectacular. Me siento hermanado no solamente porque compartimos el Cono Sur, sino porque hasta tenemos bibliotecas parecidas, ¿no? Por lo que podemos ver. Oye, sí, es como que una se refleja en la otra. Pero déjame decirte algo, a ver si en esto también somos parecidos. La mía está ordenada alfabéticamente. Ah, no te puedo creer. La mía está ordenada más por género, por poesía, historia, etcétera. Pero la tuya está ordenada alfabéticamente. Alfabéticamente. Tal vez sea la manía de un obsesivo compulsivo adicto al café, como vos decís, ¿no? Como era Voltaire también. Un hombre que ha pasado a la historia gracias a las enciclopedias y de quien se decía que tomaba 80 cafés por día y que al momento de su muerte, en su funeral, él dejó como explícitamente una de sus últimas voluntades, la disposición de que hagan una última parada desde el lugar del velatorio hasta el lugar del cementerio de su morada final en el café a donde él paraba, ¿no? A mí siempre me gustó mucho la historia del café. Tengo incluso un libro anterior a esto que vos mencionaste que se llamó Café, que salió publicado hace 10 años, y es un libro de historia sobre justamente la refundación del mundo a partir del descubrimiento del café. El café se descubrió en el año 800 y si bien el café es un commodity importante, de hecho es el segundo commodity del mundo después del petróleo, creo yo que a diferencia de otros commodities, como pueden ser el azúcar, la soja, el trigo y demás, el café ha generado, tal vez por su propia naturaleza,
una influencia, ha dejado una huella tan profunda en la historia cultural de Occidente que lo diferencia de otros commodities. Hay sociedades enteras que han prosperado intelectualmente gracias a su afición al café, ¿no? Y una de ellas fue justamente la sociedad francesa de la época de la Revolución, porque uno de los grandes mitos históricos es que la Revolución Francesa se gestó en los cafés, así como la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos se escribió en su primer borrador en una cafetería. Por eso que más allá... El café de Procop, ¿no? El café de Procop, uno de los cafés emblemáticos de la Revolución. Sí, y que sigue abierto todavía al día de hoy. Si el que tenga la suerte de visitar París lo puede ir a ver. Si alguien quiere inventar una nueva revolución, puede ir a ese café, tal vez se pueda inspirar. Nicolás, te quiero preguntar algo. Tú citabas la historia de Voltaire, su último deseo, y entiendo, no sé si será leyenda o será verdad, que Fernando Pessoa, el poeta portugués, creo que 2 días antes de internarse en el hospital donde iba a morir, pasó por su café favorito, que es el café Martino de Arcadas, me parece que se llama así, se tomó su último café y de ahí partió al hospital. Así son los cafeinómanos. Eso dicen, y la vez que visité Lisboa, hace algunos años, fui a esa cafetería y en la puerta de la cafetería hay una estatua de Fernando Pessoa, ¿no? Así que uno tiende a creer que es verdad. También tenemos el caso célebre de Balzac, Honoré de Balzac, que tomaba 60 cafés por día, pero que después, en los últimos años de su vida, se convirtió en un odioso enemigo del café, porque decía que traía más perjuicios a la salud que beneficios, y escribió un librito muy pequeño, pero muy hermoso, que se llama Tratado de los Excitantes Modernos, donde él justamente compone un manifiesto donde pontifica en contra del tabaco, del café, del té, de las bebidas espirituosas. La absenta, contra la absenta seguramente. Exacto, contra la absenta. Napoleón estaba obsesionado con el café. De hecho, cuando él pierde sus colonias en el Caribe, sobre todo la isla de Santa Lucía, deja una más de todas sus frases célebres para la posteridad cuando dice maldito café, malditas colonias. Y entonces se prohíbe prácticamente en Francia tomar café y ahí el café es reemplazado por la achicoria. Y entonces, bueno, hay infinidad de personajes históricos que tuvieron que ver mucho con el café y de alguna manera fundamento en esta idea el concepto de que el café, más allá de ser un componente económico, una mercancía económica tan importante, tiene un peso específico fundamental en la historia de Occidente. Nicolás, uno pensaría que a un argentino hablando del mate, haciendo un elogio del mate, escribiendo un libro sobre el mate, pero sin embargo, es verdad que Buenos Aires es una ciudad, y otras de Argentina, ¿no? Pero particularmente Buenos Aires que conozco, es una ciudad donde hay café y café muy emblemático. Mira, mi señora tiene un café, creó un café hace muchos años que funciona en el centro de Santiago y lo hizo enamorada de los cafés porteños, de los cafés de Buenos Aires. A ver, la relación del argentino con el café, ¿es una pasión argentina el café? Sobre todo cuando el café se lo interpreta como posibilidad para el encuentro. Eso es lo importante. ¿Sabés que aquí en la ciudad de Buenos Aires hay un sello oficial que entrega el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es el de Cafés Notables? Es una especie de garantía de reconocimiento que hace que esos cafés, más allá de las cuestiones impositivas y demás, tengan que ser protegidos de alguna manera porque se consideran parte esencial de la cultura de la ciudad, los cafés notables. Y hay algunos de ellos que tienen más de 150 años, ¿no? Como el Tortoni, u otros como la Biela o la confitería London o los 36 Billares o el Café de los Angelitos, en fin. Creo que lo que fundamenta esto que decíamos de la importancia que tiene el café, sobre todo en la vida de las grandes ciudades, es que a diferencia del mate, que es una infusión que es la favorita de la Argentina, el mate tiene una circunstancia de lo íntimo o de lo amistoso, ¿no? Uno comparte el mate con su familia, con sus compañeros de trabajo, con su grupo de amigos, con las personas con las que estudia. En cambio, el café es anónimo y público, ¿no? Uno va a un café, muchas veces para encontrarse con amigos, claro, o con alguien para quien conversar, pero también muchas veces va al café movido por el espíritu que tenía el ágora griego, ¿no? De ir, encontrarse y ponerse a conversar con un otro, con un desconocido. Y eso fue fundamental para la
consolidación de la cultura popular argentina en las décadas del 60 y del 70. Y aunque pueda parecer que hoy eso ha cambiado por la modernidad o por la insustancialidad de las redes sociales, en realidad sigue muy vigente. Vos mencionabas al principio el barrio de Palermo, es el barrio donde yo vivo. Realmente está plagado de cafecitos, hay uno cada una cuadra, donde uno establece vínculos de afinidad, no digamos de amistad, porque no son tan profundos los vínculos, pero sí de amistad con desconocidos. Sabes que hay un sociólogo estadounidense, Oldenburg, que en la década del 90 creó el concepto de tercer lugar como oposición al concepto de no lugar de Marc Augé, ¿no? La idea de que la cafetería, por ejemplo, pero en esta época también la barbería o el gimnasio, son ejemplos del tercer lugar. Es un lugar que no es ni el hogar ni el trabajo, pero al que uno de alguna manera se siente vinculado afectivamente, intelectualmente, emocionalmente, y va periódicamente, aún sin estar obligado a ir. Pero va para hacer algo, ¿no? Va para conversar, va para leer, va para escuchar. Y esa idea que ocupa el café en la sociedad moderna, una sociedad que está tan mandada por vínculos líquidos y por relaciones virtuales, me parece que sigue siendo muy, pero muy importante. El tercer lugar, qué interesante ese concepto. Como podría ser el bar también, ¿no? El café en algo es primo hermano del bar en ese sentido, en la línea de lo que estás diciendo, ¿no? El Ahora que bar, vuelvo a decir, claro, pienso por ejemplo en un país como Inglaterra, ese lugar lo ocupa el pub o el bar, el ¿no? bar, Es el lugar exactamente. al que uno va después del trabajo, ¿no? No está obligado a ir, pero va todos los días, siente una relación de afinidad, pasa en el partido del equipo con el que simpatiza, puede encontrar amistades o no, pero siempre encuentra a alguien con quien conversar. Y eso en el café porteño, en el café de Buenos Aires, es inevitablemente así, es imposible que no surja una conversación de mesa a mesa. Y eso es algo muy lindo, creo que es una de las cosas que hace deseable la vida en las ciudades. Absolutamente. Aquí en Chile fue durante mucho tiempo la Fuente de Soda, que es un lugar popular donde la gente va a comerse un sándwich, un té o un café o un trago. La Fuente de Soda, pero han ido desapareciendo lamentablemente las fuentes de soda. ¿Es el café una bebida que estimula más el intelecto que, por decirlo así, el eros físico? Es decir, el eros intelectual más que el eros físico sensual, ¿no? Yo creería que sí, porque para el eros físico o para la ocasión de la conquista o de la seducción, es necesario dejar ir la cabeza, suspender las inhibiciones, y el café hace exactamente lo contrario. El café, al ponerte en foco y justamente al estimular el pensamiento, el intelecto, la idea, es todo lo contrario, dejar ir la cabeza. Por eso creo que es una bebida antierótica, en el sentido de, si bien históricamente para invitar a salir a una chica o a un chico, una propuesta básica era vamos a tomar un café, yo Claro. creo que para la situación de la conquista o de la seducción, es mucho mejor tomar una copa que por lo menos alivie la tensión del momento y suspenda las inhibiciones que podamos llegar a tener, porque el café nos pone en foco. Vos empezabas la conversación diciendo que no tomas café, me rompes el corazón cada vez que te veo tomar mate, esto también tengo que confesarlo, porque te daba insomnio, ¿no? Pero eso es exactamente lo que hace el café. El café es el más potente tónico cerebral que nos dio la naturaleza, porque su esencia es la cafeína, que es un alcaloide, una sustancia de la familia de las xantinas, que como otras sustancias que terminan en ina y que se presentan en la naturaleza, lo primero que pensamos naturalmente en el continente sudamericano es en la cocaína, pero también en la teína, la mateína, la guaranina. Eh, la cafeína es un estimulante muy poderoso, que aparte tiene el poder de llegar muy rápido al cerebro. O sea, cuando uno toma un café, el efecto se produce a los 15 o 20 minutos de atención tope y dura 4 horas. Y entonces eso es lo que ha hecho también que el café estimule tanto el intelecto. Y cuando empezábamos la conversación y hablábamos de la importancia que tuvo el café para el desarrollo de las ideas o del mundo de la cultura, bueno, hay que decir que el café se descubrió en el año 800 en Etiopía y enseguida fue adoptado por los sufíes. Los sufíes son aquellos que La representan corriente mística del Islam, claro. exactamente. Y ellos, aún mucho antes
de haber descubierto la cafeína como sustancia, porque la cafeína se descubrió recién en el siglo XIX, estamos hablando de 1000 años antes, ellos intuitivamente se dieron cuenta de que si tomaban café, café tras café, podían estar toda la noche despiertos estudiando las escrituras o debatiendo o dialogando o rezando. Y entonces ese fue el lugar que ocupó el café en la cultura. Vaya a saber si el café permite a lo mejor tener una epifanía y ver a Dios, tener una experiencia mística más que otra bebida, no sabemos. Eso, pero interesante lo de los sufis con el café. De Etiopía al Starbucks. A ver, el café ha tenido distintos momentos, yo te he leído distintas olas, ¿no? Ujú. ¿En qué ola estamos hoy día con los cafés? ¿Están pasando por un buen momento el café? Un momento que fue una bebida popular masiva con el café instantáneo, ¿no es cierto? Después de la primera, más o menos, guerra mundial. Se hizo masivo, aquí se tomaba el Nescafé, que yo le llamo no es café. El Nescafé se tomaba en Chile, no se tomaba el café de grano hasta hace muy poco. Pero ¿en qué momento estamos hoy en la historia, en estas olas de distintos momentos de la historia del café? Hay tres grandes olas en la historia del café y nosotros estamos ahora atravesando la tercera ola, que es un momento de explosión y de boom y de furor mundial por el café. La primera ola del café es la que vos mencionás justamente, la que tuvo lugar entre las dos guerras mundiales, después de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, porque lo que decíamos, el café es un componente tan importante, no solo para la dieta, sino para el confort del espíritu, para crear una sensación de hogar, que en la Primera Guerra Mundial el ejército de los Estados Unidos incluyó por primera vez una ración de café instantáneo para los soldados que estaban en el frente, cosa que después en la Segunda Guerra Mundial hicieron tanto los países del eje como los países aliados, incluyeron café dentro de las raciones. No solo por una cuestión alimentaria, si queremos, era solamente, o no solamente, pero era un componente muy importante para dotar de confort y de sensación de hogar y para elevar el ánimo y el espíritu de las tropas, porque está comprobado también que tiene una influencia positiva sobre el ánimo el café. Esa fue la primera, o la de que fue cuando también se consolidaron las marcas de café y se empezó a popularizar el café de instantáneo, ¿no? Para el café soluble para tomar en casa. La segunda ola del café llegó a partir de la década del 70, cuando en Estados Unidos se fundó Starbucks, justamente en el año 71, y empezaron ya a popularizarse y multiplicarse las tiendas de café, cosa que antes no sucedía tanto. Había cafeterías o consumo de café en casa, pero a partir de la década del 70 con Starbucks empezó a multiplicarse la idea de la tienda de café y empezó a lograrse que uno en cualquier país del mundo donde estuviera pudiera elegir entre un café de Colombia y un café de Etiopía o de Ruanda o de Vietnam, cosa que antes no sucedía. Y la tercera ola del café es la que estamos viviendo ahora, que es la ola del café de especialidad. El café se convierte en un consumo más sofisticado, iniciando un camino similar al que tuvo, y los chilenos lo saben tan bien como los argentinos, el vino en la década del 90, ¿no? Hasta la década del 90, aquí en la Argentina, nadie hablaba de varietales, de vino, ni de añadas, ni de cosechas, ni de... Simplemente se dividían vino de mesa, o vino fino, o blanco, o tinto. Y a partir de los 90 empezamos a conocer y a valorar las distintas cualidades de los diferentes vinos. Hasta esta época el consumo de café era automático, irreflexivo, inconsciente, y lo que ha logrado esta tercera ola del café, junto con el café de especialidad, es que llevemos al tope de sus posibilidades la experiencia. Esto que vos decías recién, hemos reemplazado el café instantáneo por el café en grano. Y si podemos lo molemos en nuestra casa, y si podemos lo preparamos en una máquina expreso o en una máquina de filtro de diseño, y si podemos compramos café de destinos exóticos, y si podemos de alguna finca o de alguna cosecha que nos guste especialmente. Estamos en la cresta de la ola, justamente, de una revolución cafetera que es similar en todo el mundo. No es un fenómeno de Chile ni de la Argentina. Esto es, sobre todo la generación Centennials, ¿no? Es la que agarra esta ola. Es interesante, una generación que se mueve sobre todo en el espacio y el mundo digital, en la infoesfera, pero a través del café a lo mejor se conecta con el mundo análogo, el mundo físico, porque estamos hablando de
catar café, de tipos de grano, en fin, ¿no? Es interesante eso que sean centennials lo que estén sosteniendo esta última ola del café. Es muy interesante porque en la segunda ola del café, lo que mencionábamos recién, Starbucks, y digo Starbucks porque es la cadena de gastronomía de café más importante del mundo, pero en Europa hay otras como Costa Coffee en Inglaterra, o Nero en Inglaterra, o distintas cadenas, ¿no? Aquí en la Argentina hay muchas cadenas de cafeterías también, como Habana o Bonafide o Café Martínez, algunas de ellas están en Chile también. Eh, pero lo interesante del caso Starbucks es que introdujo en el mundo del café a una generación que no tomaba café, los centennials. Y Claro. esa generación, cuando descubrió el café, dijo, che, puedo hacer algo mejor todavía con esto, y dieron un paso más que es la cafetería de especialidad. Y se revalorizó la figura del barista, que estaba completamente desvalorizada dentro del rubro En el fondo, gastronómico. un sommelier del café, como tú te autodefines o te autonombras también por ahí en la red, tú eres un sommelier del café, ¿no? Claro, y es tan extraordinario el cambio que se dio con el café. Mi personaje del sommelier de café cumple 15 años este año. Yo empecé a estudiar el café en el año 2007. En el año 2009 tuve la oportunidad de ir a estudiar a Suiza, un curso muy importante donde yo era el único latinoamericano, cuando recién se estaban fundando los estudios del café. Y en el 2009, cuando volví de Suiza, dije, bueno, vi lo que pasaba con el café en el mundo y me autobauticé sommelier de café, pero como si fuera una broma, ¿entendés? Era como decir, no sé, sommelier de chicharros, ¿no? Sommelier de frijoles, era como una broma. Yo en ese momento no imaginaba que el café, si bien ya veía que en el resto del mundo estaba iniciando una senda ascendente, no imaginaba que iba a terminar sucediendo lo que pasó. De alguna manera fue profético, porque 15 años después ya nadie lo toma en broma, el sommelier de café, y a eso me dedico. Pero empezó, si te tengo que confesar eso, empezó como una broma. Eh, a ver, hablaste por ahí hablaste de Voltaire, hablaste de Balzac. A ver, abre un poco más la relación entre literatura y café. ¿Qué otra relación interesante se da? No sé, Borges y el café. O se dice que el primer pastor era un poeta, la leyenda del café, ¿será cierto eso? Eh, No era muy fanático del café porque él tenía una inclinación tan marcada por lo británico que prefería el té, aunque más no sea como postura, ¿no? Hay un libro muy interesante que recién ahora lo empecé a leer, que se llama La poética del café, que habla justamente de todos los grandes escritores españoles entre el siglo XIX y el siglo XX, que no habrían podido ser si no fuera por los cafés, por las cafeterías, porque las cafeterías funcionaban como lugares de tertulia. el café Pombo, el famoso mítico café Pombo, en Madrid. Exacto. Exacto, funcionaban como lugar de tertulia lo que postula el libro, que es un libro de historia justamente, es que esa gran literatura de cambio de siglo en España no habría tenido lugar sin el café. Pero hay algo matricial casi en el café, y esto es lo que vos mencionás, que es el poeta Caldi, de quien la leyenda cuenta que es el gran descubridor del café. Esto es en el año 800 en Etiopía. Él, además de poeta, era pastor, y él llevó a sus cabras a pastar a una zona como todos los días, pero vio que las cabras no volvían una tarde. Cuando las fue a buscar, encontró que las cabras tenían un comportamiento muy extraño, insólito. Empezaban a golpearse unas con otras, correteaban por todo el lugar, estaban extrañamente excitadas. Lo que pensó fue que las cabras estaban envenenadas, por supuesto. Se las llevó las cabras, digo, habrán comido un fruto extraño. Al día siguiente volvió con su rebaño, el poeta Caldi y pastor Caldi, y vio que las cabras al borde de un monte volvían a comportarse de esa manera. Lo que descubrió fue que las cabras estaban comiendo las frutas de unos arbustos, unas frutas parecidas a unas cerezas. Y enseguida dedujo, ¿no? Porque tenía imaginación, porque era un poeta, que muy probablemente lo que provocaba la excitación de las cabras era ese fruto. Cuando recogió una cantidad de frutos, temiendo justamente, como decía recién, que el fruto fuera venenoso,
lo llevó a un monasterio donde paraba, porque claro, no se paraba antes en la fuente de soda, se paraba en el monasterio, en esa época, año 800 en Etiopía. Se lo entregó a los monjes que estaban ahí, le mostró, le contó lo que pasaba. Los monjes probaron el fruto, encontraron que era extrañamente amargo, sin ningún sabor especial, y lo tiraron al fuego, los frutos. Y en ese momento, cuando los tiraron al fuego, se desprendió la pulpa de la semilla empezó a tostarse, y ahí apareció el primer grano de café de la historia. Y esta es la leyenda que cuenta cómo se descubrió, de un accidente, en definitiva, el café, la bebida que nos cambió la vida. Digo, si Caldi, además de pastor, no hubiera sido poeta, muy probablemente no habría tenido la imaginación suficiente como para pensar todas estas cosas. Oye, Nicolás, en los últimos minutos que nos quedan, lamentablemente, porque es fascinante el recorrido que se puede hacer, pero vamos a invitar a quienes nos escuchan, a nuestros radiovidentes, a que consigan el diccionario del café y también el manual de café. Ese libro debiera estar uno de ellos circulando en la librería chilena, hay que buscarlo o pedirlo por internet. Sí, todos mis libros salieron en Chile, así que sería muy, muy fácil de encontrar, debería ser muy fácil de encontrar. Y ahora estoy escribiendo uno más que va a completar la colección. Como vos decías, son libros de tapa dura, con ilustraciones, toda una rareza para el mercado editorial de esta época. ¿Y este libro que vas a hacer, de qué, por dónde qué va a ser la diferencia con los dos anteriores? El libro que estoy escribiendo me entusiasma muchísimo porque es el Atlas del Café. Es un atlas que recorre, no solo con mapas, sino también con historia y con datos, los 80 países que producen café en el mundo. Nicolás, ¿cuál es el café para ti más entrañable de Buenos Aires? El café que tú recomendarías a alguien ir. Ya sabemos que el Tortoni es maravilloso, es más turístico, la mayoría de los turistas chilenos no lo conocen, pero un café que a lo mejor no conozcamos, que no sea tan turístico, pero que valga la pena visitar en Buenos Aires. Uy, es una muy buena pregunta, medio difícil de responder, pero mira, lo primero que se me ocurre es Varela Varelita. Varela Varelita, ¿ya? Varela Varelita, también queda en una esquina de Palermo y es uno de esos pocos bares de la ciudad de Buenos Aires que conservan la esencia de lo antiguo, las mesas de fórmica, los servilleteros de aluminio, de acero inoxidable, las tacitas y los platitos un poco cachados, las mesas de madera. Es un lugar aparte que está frecuentado siempre, no solo por políticos o por artistas, sino por psicoanalistas. Y es pero lógico, Argentina, café, psicoanálisis, sí, rima totalmente, ¿no? Es muy, muy, muy probable que si uno pasa unos 20, 22, 24 minutos sentado en una de sus mesas, termine la sesión como si hubiera sido sujeto de una sesión psicológica lacaniana, ¿no? La analista lo atiende solo por 20 minutos y le dice, seguimos la próxima. O sea, en el fondo, ese café debe tenemos que imaginar que tiene divanes para recibir a sus habitués, ¿no? Bueno, Nicolás, te quiero agradecer. ¿Ah? No, lo último que te digo, en sus orígenes, los cafés tenían divanes, tanto en Turquía como en Etiopía, como en los países árabes. La gente se acostaba en los cafés. Claro que sí, pues, claro que sí. Fíjate, el inconsciente me regaló eso, el diván en el café Varela Valerita. Voy a ir a Buenos Aires a hacer su psicoanálisis en Buenos Aires, eso es lo primero que hay que hacer de todas maneras. Sí, por supuesto. Y cuando lo hagas, avísame porque yo quiero estar en una mesa cerca si escucho tus traumas. Mis pesadillas, mis monstruos, mi sombra. Nicolás, muchas gracias, Nicolás, por haberte dado este tiempo, habernos regalado este tiempo en esta interesante conversación de la pasión del café. Después de escucharte mientras tomaba té verde, me vino una nostalgia a café, no te digo infinita, y creo que va a ser imposible sostener esta pausa en el consumo del café. Voy a tener que ir a tomarme un café de todas maneras después de esta conversación. Yo creo que sí, o al menos que te permitas un café por la mañana, algún día, porque el café no es que creo, estoy absolutamente convencido, es una de las razones por las que vale la pena vivir. Tú podrías parafrasear a Nietzsche que decía, sin la música la vida sería un error, sin café la vida sería un error, ¿no es así?
y sería una completa lástima. Así que como hace Woody Allen en su película Manhattan, cuando empieza a enumerar las razones por las que vale vivir, desde las canciones de Frank Sinatra hasta las de George Gershwin, yo diría todo eso más un café. Se nos quedó en el tintero hablar de cineasta y café. David Lynch, entiendo que es un cafeinómano desatado. Pero eso será para otra conversación. Muchas gracias, Nicolás. Te mando un gran abrazo. Gracias por haberme visitado esta tarde en mi jardín. Un gran abrazo para vos y para todos los radiovidentes, ¿no? Como dices. Los radiovidentes. Radiovidentes, a tomarse un café y a recordar esta conversación o escucharla en un podcast cuando la escuchen en Spotify, tomándose un buen café. Hasta un gran abrazo. Gran abrazo. Queridos radiovidentes, si no se olviden, Eduardo Lira Art Gallery te espera con su venta especial de fotografías y esculturas. Más de 600 obras desde el viernes 6 al domingo 8 de septiembre en Luis Pasteur 5782 Vitacura. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.